Milagros Carrasco es egresada de la Escuela Superior de Seguros APECOSE en el Programa General de Seguros y del ISIL en el Programa Integral de Administración y Finanzas. Ha llevado cursos de especialización en la Escuela de Seguros de Chile y de Reaseguros en Londres. Tiene 30 años de experiencia en seguros y reaseguros. Actualmente se desempeña como manager director de THB Perú S.A. Corredores de Reaseguros. Javier Ugaz, egresado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Lima, tiene una maestría en regulación en la UPC, cuenta con un diplomado en Derecho de la Energía, con estudios de seguros en la Asociación Peruana de Empresas de Corredores de Seguros. Actualmente se desempeña como gerente de responsabilidad civil en RTS International, Los Ayuntes, Asociación Peruana de Empresas de Corredores de Seguros, APECOSE. Antes de darle pase a Milagros, le comento que cualquier consulta que puedan tener, la pueden realizar en el chat de este evento. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Mil gracias por su participación. Este webinar efectivamente es una antesala al seminario de seguros de líneas financieras que estaremos dictando los próximos días. Este seminario está dirigido a personas que estén en el ámbito de seguros, en cualquier situación, ya sea como corredor de seguros, como corredor de reaseguros, como gestor otorgante de este seguro, me refiero a algún ejecutivo o compañía de seguros, y también para personas que puedan estar a cargo de la contratación o revisión de estas pólizas para las propias entidades financieras. Siguiente, por favor. El siguiente, por favor. La siguiente lámina, perfecto. Siguiente, por favor. Mil gracias. Entonces, seguramente en algún momento deben haber interactuado con pólizas o documentos con términos tales como KFA 81, DHP 84, LSW 983, LSW 238, NMA 2273, y se habrán preguntado de qué se trata, cuáles son sus alcances, cómo se combinan, en qué consisten. Pues estas nomenclaturas corresponden a, efectivamente, nomenclaturas de productos de seguros que fueron diseñados hace muchos años ya, específicamente para entidades financieras. Estos seguros tienen diferentes elementos gatilladores, tienen diferentes elementos asegurables, pero se pueden compaginar, pueden formar parte de una sola póliza, y esa póliza se le denomina póliza integral bancaria, ¿no? Es una póliza que alberga diferentes productos. Entonces, asimismo, cada uno de estos productos tiene amparos múltiples, lo que le hace una póliza bastante completa. Siguiente, por favor. Al ser una cobertura completa, naturalmente tiene algunas características principales, algunas coberturas principales. Lo que podríamos decir que una de sus características principales es cubrir la pérdida financiera de las entidades financieras, producto de los actos deshonestos de sus empleados, vale decir fraudes de tipo interno, como también circunstancias externas, tales como un robo o falsificación de documentos, por ejemplo. Esto es para describir cuáles son las coberturas principales, pero como hemos mencionado, una póliza integral bancaria tiene diferentes productos. Siguiente, por favor. Entonces, en una póliza integral bancaria podemos encontrar estas tres secciones. La sección 1 es la cobertura principal, se denomina Bankers Blanket Bond y se le conoce como BBB por el nombre en inglés. En la sección 2 habitualmente vamos a encontrar la cobertura de Computer Crime o CC, y la sección 3 corresponde a la cobertura de responsabilidad civil profesional para entidades financieras. El nombre en inglés es Financial Institutions Professional Indemnity, se le conoce como la sección FIPI. Al ser una póliza integral, efectivamente se le pueden adosar otros productos de seguros, tales como el seguro de Directors and Officers, de responsabilidad civil de directores y funcionarios, incluso también el producto cyber, ¿no? Lo que le haría una póliza integral bastante completa.
Entonces, para efectos del seminario, los que vamos a conocer son los alcances de cada uno de estos productos. Y dentro de estos productos, el que tiene principal importancia por haber acogido, porque acoge, mejor dicho, una parte importante de la exposición que tienen las entidades financieras, es la sección 1, que contiene la cobertura de deshonestidad de empleados. Dado que se trata de la actitud humana dolosa es constante, es permanente y persigue habitualmente a las entidades financieras, es que hace que esta sección de la cobertura, digamos, sea la más importante. Sin embargo, vuelvo a repetir que son productos que son de amparos múltiples y eso es lo que vamos a desarrollar durante el seminario. La sección 2 es un producto que es una póliza acompañante, siempre va de la mano de la cobertura Bankers Blanket Bond, vale decir que no se puede adquirir de manera separada, y la sección 3 es una cobertura que habitualmente puede formar ya parte de una póliza integral bancaria. Años atrás normalmente constituía una suscripción diferente. Ahora una misma compañía de seguros puede emitir la póliza integrada de esta manera. Siguiente, por favor. Entonces, para contarles un poco acerca de los antecedentes de este producto, en realidad es un producto bastante antiguo. La entidad que por primera vez emitió este tipo de pólizas fue Lloyd's de Londres, y en un momento además en donde ya era una entidad bastante robusta, bastante sólida, y se le permitió poder emitir pólizas que no precisamente fueran de productos marítimos, porque pues el Lloyd's surgió con esa finalidad. En ese momento, aprovechando la demanda que había en Estados Unidos, que estaba en auge el sistema financiero, había muchas entidades financieras que requerían un producto de seguros como una condición para poder obtener la licencia de funcionamiento. Había muchos bancos, eran pequeños naturalmente, entonces pérdidas ocasionadas por deshonestidad importantes podían incluso hacer que la entidad financiera quiebre. Entonces, Lloyd's, teniendo ya permiso para emitir pólizas que no precisamente fueran americanas, acogió la demanda que había en Estados Unidos y vendió un producto diferente. En ese momento habían dos productos existentes. Había una póliza de deshonestidad, pero que se emitía para bancos, pero específicamente para funcionarios nombrados. Era una póliza para personal nombrado. No dejaba de ser una póliza para la entidad financiera, pero seguramente se suscribía para aquellos empleados que tenían manejo más directo con el dinero. Y había también una póliza de robo, que uno podía comprarla para robos de día o robos de noche. Entonces, cuando Lloyd's empieza a tener la oportunidad de llevar su capacidad de reaseguro a Estados Unidos, llevó un producto mucho más amplio. ¿En qué sentido? Que podía ofrecer una póliza de bancos, pero para todos los empleados. Es de ahí donde surge el nombre Blanket, ¿no? Por eso este producto es BBB de Bankers Blanket. Blanket significa sábana, por decir amplitud. Bond, digamos, fianza, ¿no? A eso se refiere el nombre Blanket. Y desde ahí es una póliza ampliamente conocida. Sigamos, por favor. Siguiente. Bien, entonces es un producto pues ampliamente conocido, es un producto importado, a lo que refiere de que al ser un producto diseñado hace muchos años atrás, existen empresas de reaseguro que están que tienen mucho expertise, no solamente en el conocimiento del producto, sino pues en haber pagado pérdidas importantes. Estas pólizas se utilizan a nivel mundial, independientemente del tamaño de las empresas, y requiere una capacidad de reaseguro, lo que significa que las condiciones que pueda tener un asegurado no precisamente van a estar dictadas por las características que haya tenido propiamente ese riesgo, por la siniestralidad, por el tamaño de la entidad, sino también mucho peso va a tener la condición de mercado macro financiero de reaseguros, que implique la capacidad que haya disponible para poder dar este tipo de productos. Hay momentos en que el mercado es muy blando, lo que significa que hay mucha capacidad de reaseguro, y eso significa que los productos, mejor dicho, que las primas, condiciones deducibles puedan ser un poco más comerciables, más negociables. En cambio, hay situaciones del mercado duro, como el que hemos tenido los 2 últimos años, y principalmente producto de la pandemia, que originó una restricción de capacidad de mercados, y los precios y las condiciones tuvieron algunos impactos importantes, ¿no? Se endurecieron. Siguiente, por favor.
Entonces, mencionaba acerca de las nomenclaturas que seguramente habrán escuchado. En la sección 1 hay 3 productos para esa sección. Existe el condicionado DHP84, KF81 o NMA2626. El producto que se encuentra bajo la sección 2 de Computer Crime puede regir bajo el condicionado del SW238 o el SW983 y bajo la sección 3 FIPI habitualmente se utiliza el condicionado NMA2273. Cada uno de estos tiene sus particularidades, sus alcances, sus ventajas, y cada uno las diferencias principales de cada uno es lo que vamos a ver durante el curso, principalmente aquella que corresponde al convenio 1 de la sección 1, que corresponde al convenio de deshonestidad de empleados, dada la importancia que tiene con respecto al riesgo que se asegura en ese tipo de pólizas. Siguiente, por favor. Entonces aquí hay algo importante que conocer. Hablamos mucho de las nomenclaturas, pues creo que es necesario saber de dónde provienen. Las nomenclaturas de HP y KFA corresponden a la nomenclatura que refiere al nombre de la persona que creó este tipo de productos. DHP, por ejemplo, corresponde a la sigla del señor Derek H. Palmer, y el número que le sigue corresponde al año de su creación, lo mismo para el KFA 81. El LSW significa Lois Special Wordings, es como el repositorio o es la base de datos donde se registran los condicionados de Lois, y el número que le sigue habitualmente es el año correlativo, y el NMA se refiere al Non-Marine Association, también un repositorio de base de datos de condicionados, y el número que le sigue igualmente corresponde al correlativo. Estos condicionados son emitidos en idioma inglés, ¿sí? Fueron redactados de esa manera, por eso es muy importante tener cuidado con las traducciones. Lo importante destacar aquí que son productos establecidos, son productos matrices, son productos condicionados estándar. ¿Eso qué significa? Que si un cliente durante algún tiempo tuvo esta póliza con el condicionado de HP84 y en cierto momento, en alguna renovación, decide migrar a otra compañía de seguros, la cual también le ofrece el condicionado de HP84, va a tener la certeza que es el mismo producto en esencia, ¿no? Naturalmente, cada póliza tiene condiciones particulares que modifican los alcances de ese condicionado, pero el condicionado matriz va a ser el mismo. Sin embargo, es muy importante también que sepan que hay compañías de seguros reconocidas como AIG, Chubb, Hanover, Zurich y entre otras probablemente, que han hecho suyos esos condicionados y pueden haber hecho algunas modificaciones de acuerdo al alcance del seguro que quieran otorgar. Entonces es importante tener este detalle. Si en algún momento encuentran una póliza de HP versión AIG, que sepan que no es la versión original, que es otra versión que igualmente es válida. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar en el curso? Vamos a desarrollar los alcances de cada una de estas secciones. De la sección 1, la póliza BBB, vamos a explicar los alcances bajo el condicionado de HP84, bajo la sección 2, bajo el LSW983 y bajo la sección 3, bajo el condicionado NMA2273. Vamos a desarrollar cada uno de esos convenios, nos detendremos un poco más de tiempo con respecto a la sección 1 para explicarles cuáles son las diferencias del convenio 1 con respecto al condicionado de HP84, NMA 2626 y KFA 81, porque son los que actualmente se están utilizando. Hablaremos con respecto a la sección 1 y 2, la base de la operatividad de esa póliza, que es diferente a las pólizas tradicionales que operan. En este caso, estas pólizas operan por descubrimiento. Y con respecto a la sección 3, la FIPI, hablaremos de la modalidad bajo la cual funciona, que es de claims made. Hablaremos de las extensiones, de las exclusiones, y algo muy importante podrán conocer, miraremos en detalle cuáles son los requisitos de suscripción, y me parece importante detenernos aquí para poder entender cuáles son las razones por las cuales los aseguradores exigen cierta información en los cuestionarios, y eso va a permitir que los asegurados tomen conciencia, además, no solamente de su importancia, sino que también tomen conciencia de la importancia de completar la información de manera correcta, ¿sí? Cada pregunta tiene una razón de ser, y principalmente pues en base a siniestros fuertes, contundentes que han ocurrido en algún momento del tiempo y que han sido significativos para las empresas financieras. El último día del seminario también tendremos la participación
de un ajustador de seguros con expertise en esta línea, con el cual nos va a compartir información y eventualmente también tendremos algunos casos prácticos para que ustedes los puedan desarrollar. Siguiente, por favor. Entonces, ¿a quiénes les sirve esta póliza? Esta póliza está específicamente diseñada para empresas financieras, ya sea de la banca múltiple o aquellas otras empresas que no son precisamente de banca. Me refiero a empresas financieras, cajas, cooperativas, naturalmente empresas estatales también, bancos de inversión y otros servicios financieros. También esta póliza sirve, por ejemplo, para compañías de seguros, ¿sí? Sirve para AFPs, sirve para SAFIs, para empresas de comercio electrónico, sirve para empresas fiduciarias. En realidad, la gama, en la medida que hay una gama de servicios financieros, esta póliza va a estar ahí. Lo que significa que independientemente si es una empresa privada, estatal, si es grande, pequeña, independientemente del número de servicios que brinda, independientemente de los clientes a quienes están orientados ese tipo de servicios, esta es la póliza adecuada y esta es la póliza específicamente diseñada para cubrir alguna de sus exposiciones, ¿no? No todos los riesgos pueden ser cubiertos, pero algunos de estos sí y los principales. Siguiente, por favor. Entonces, es importante saber cuáles son los riesgos habituales que enfrentan las entidades financieras para de ahí poder identificar o entender el razonamiento por qué algunos sí son objeto de cobertura o no. Las entidades financieras tienen hace muchísimos años muchas herramientas para poder identificar cuáles son los riesgos, ¿no? La superintendencia, alineada también con los acuerdos de Basilea, establecen ciertos mecanismos que previenen los riesgos, pero hay riesgos habituales como riesgo de mercado, riesgo crediticio, riesgo de liquidez, riesgo reputacional. El riesgo de mercado tiene que ver con el precio, la fluctuación de las tasas de interés, la fluctuación de las divisas, fluctuación de los precios de los títulos, en donde las entidades financieras colocan sus activos financieros, ¿no? Utilizan muchos mercados financieros para poder hacer esta negociación con dinero, con títulos, y ocurren situaciones que están más allá de su control y que pueden generar alguna pérdida importante. Por ejemplo, que un banco en Perú compre un tipo de moneda en un país extranjero y el país emisor de esa moneda tiene, por ejemplo, una catástrofe de la naturaleza, una situación política importante que haga que el precio de la moneda caiga. Entonces, la inversión que ha hecho el Banco Peruano en esa moneda te genera una pérdida, ¿no? Riesgo crediticio tiene que ver con la imposibilidad de que el banco pueda obtener el pago de los préstamos que ha otorgado a las corporaciones, a las personas, por N motivos, ¿no? Por motivos que pueden haber estado lejos de su control. El riesgo de liquidez tiene que ver con la imposibilidad de que la empresa financiera pueda monetizar el activo financiero que ha invertido en diferentes mercados en el momento que lo necesita. Y todo esto que trae como consecuencia una mala imagen, un riesgo reputacional que también puede conllevar una pérdida financiera adicional a estas otras. Un ejemplo muy claro de lo que sucedió y que no solamente afectó a un banco, sino a todo un país, fue la crisis financiera en el 2008 por el otorgamiento de los créditos subprime. Un banco particularmente de 158 años de trayectoria quebró debido a una... En realidad aquí se gatillaron los cuatro riesgos que hemos mencionado, ¿no? Pero partió por un riesgo crediticio y un mal manejo, un manejo muy agresivo, digamos, una actitud muy agresiva en el otorgamiento de ese tipo de préstamos. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a detenernos un poquito aquí en los riesgos operacionales, porque de aquí se desprenden cuáles son los riesgos que sí pueden ser transferidos a una póliza de seguro. Los riesgos operacionales tienen que ver con procesos, con procedimientos, con los sistemas que utilizan las entidades. Naturalmente, esto puede conllevar a situaciones internas y también hay elementos externos que pueden generar una pérdida financiera a la entidad, como por ejemplo un desastre natural. La entidad pues no tiene manera de controlar la fuente para que eso no pueda suceder, los fraudes, digamos, sí, y controles internos tiene que ver pues una deficiencia en los sistemas de auditoría, malos controles sobre el personal que pueda generar un fraude de parte del personal. Entonces, siguiente por favor. ¿Qué es lo que les toca a las compañías, a las empresas financieras, luego de haber identificado el riesgo?
tener los mecanismos para evitarlos, para reducirlos y aceptarlos, como por ejemplo el riesgo crediticio, que es algo parte de la merma habitual de las pérdidas que tienen las entidades financieras, la siguiente herramienta que podemos utilizar pues, es transferirlo a una póliza de seguro. Siguiente, por favor. Entonces, ¿para qué sirve la póliza integral bancaria? La sección 1 va a coger riesgos operacionales que tengan que ver con fraudes, ¿no? Fraude de empleados o fraudes externos. La sección 2 va a coger aquellos riesgos que correspondan a fraudes electrónicos, ¿no? Que tengan que ver con el acto doloso de terceros que utilice como medio la computadora, un sistema de cómputo. Ese tipo de riesgos van a estar cubiertos por la sección 2. Y por la sección 3 es el riesgo operacional que tiene que ver con el servicio propiamente, ¿no? Alguna negligencia, algún error en el servicio financiero que brinda la entidad. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué vamos a explorar durante el seminario? No solamente los alcances de cada una de las secciones, sino también vamos a hablar acerca de los otros alcances, ¿no? Infidelidad definitivamente es la cobertura principal, pero también tiene riesgo por predios, tránsito, falsificación. Son 8 convenios que vamos a explorar detalladamente durante el seminario. Siguiente, por favor. Bajo la sección 2, lo que vamos a explorar son los diferentes convenios que hay relacionados con actos dolosos cometidos por terceros, mediante el cual a través de la computadora pueda modificar o sustraer o alterar datos, programas, transmisiones electrónicas que le generen una pérdida financiera al asegurado. Dado que estos condicionados están en inglés, a veces es un poco, genera una dificultad poder interpretarlos, pero los vamos a revisar con detalle. Siguiente, por favor. Y la siguiente sección es la cobertura de responsabilidad civil profesional, que tiene pues igualmente sus amparos básicos. En este caso ocurre la pérdida financiera a consecuencia de que un tercero haya reclamado imputándole algún error, una omisión que le haya originado un perjuicio financiero al tercero. Eso es lo que también vamos a explorar durante el seminario. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos un poquito acerca de la cobertura de deshonestidad de empleados, porque hemos mencionado que es la cobertura principal y nos vamos a detener durante el seminario a ver los diferentes condicionados bajo la sección 1. Entonces, dado que es un antivalor, ¿no? La deshonestidad de empleados, que tiene que ver con la falsedad, con el engaño, básicamente con la conducta humana motivada por N factores, es una sombra que siempre va a acompañar a las entidades financieras. Por más mecanismos de control que puedan haber en algún momento, pues estos tienen fallas. Como hemos hablado acerca de los riesgos operacionales que existen, esa es una constante. Siguiente, por favor. Hace muchos años, el señor Donald Creasy, que era un criminalista financiero, identificó para que ocurrieran situaciones de fraude, siempre se presentaban 3 situaciones: la oportunidad, la presión y la justificación. ¿A qué se refería con ello? Siguiente, por favor. La oportunidad, este método se le conoce como el triángulo de fraude, ¿no? Refiriéndonos a cada uno de estos 3 elementos. La oportunidad es un factor que tiene que ver mucho, o mejor dicho, únicamente tiene que ver con la empresa. Lamentablemente con controles fallidos, con auditorías no completas, con faltas de supervisión, con códigos de éticas en donde no se establece y se recuerda permanentemente a los empleados que siquiera el intento de fraude es un elemento que puede generar una sanción o incluso naturalmente el despido, cuando se le permite a un único empleado desarrollar la operación. Por ejemplo, la persona que hace el pago de planillas, esta misma persona crea la contabilidad y hace las transferencias. La misma persona es la que guarda los códigos, las claves. Nadie puede utilizar su computadora, solamente esta persona, y la entidad, por exceso de confianza, está ahí generando una oportunidad. ¿Para qué? Lo siguiente, por favor. ¿Para qué? Para que se genere, habiendo un elemento de presión, se pueda dar la oportunidad de que un empleado cometa un fraude. Estos elementos de presión vienen no solamente de parte del empleado,
sino también de parte de la propia entidad. Presión, me refiero a empleados que estén pasando por una crisis económica muy fuerte o tengan un mal nivel crediticio, personas que pueden tener algún tipo de adicción al alcohol, a las drogas, que tengan esta necesidad inminente de cometer un acto doloso. Y presiones por parte de la empresa, ¿no? Sin querer, a veces la empresa puede ser un elemento motivador importante, ponerle como metas bonos, ¿no? Al empleado, ¿no? Al empleado, te vamos a dar un bono si logras esta meta de colocación de créditos hipotecarios. Entonces, puede ser benevolente, puede que sea tomado como un reto profesional, pero una persona que está bajo inminente presión de necesidad económica puede aprovechar esto para llegar al bono, por ejemplo, no otorgando los créditos hipotecarios bajo las directrices que se esperan, ¿no? Puede ser una oportunidad para que cometa un fraude. Y lo tercero, el siguiente elemento, siguiente por favor. El siguiente elemento que ocurre es la justificación. El empleado que lo comete no se considera un empleado deshonesto, considera que lo está haciendo porque tiene una premura económica, no es un criminal, se considera que no es así. Es más, a veces considera que la entidad tiene mucho dinero, he trabajado mucho tiempo en esta entidad, me lo merezco, lo tomo prestado y luego lo reembolso. Entonces, estas situaciones lamentablemente siempre van a ocurrir y es un poco difícil poder escapar de ello. Siguiente, por favor. Entonces, habiendo comentado acerca de las fallas que pueden haber operativamente por parte de la empresa y también la necesidad que pueda ocurrir, las necesidades que puedan tener los empleados, ocurren que particularmente el convenio 1, los siniestros por deshonestidad, habitualmente se cometen de manera que son hechos que se hacen con el tiempo. El empleado deshonesto tratará en todo momento de que su actuación no sea oculta. Por ese motivo, atendiendo esa necesidad de que las pérdidas pueden ser robos continuados, que posteriormente a su realización la entidad lo descubra, por esa finalidad esta póliza tiene como base descubrimiento. ¿Qué significa? Las pólizas tradicionales normalmente operan por descubrimiento. Por ejemplo, una póliza patrimonial que haya comprado una almacenera y ocurre un incendio en uno de sus almacenes. El día del siniestro, la pérdida que se va a contabilizar es el día en que ocurre, digamos, el incendio. ¿Correcto? Esa es la fecha del siniestro. Una póliza de deshonestidad, la fecha del siniestro es la fecha en que la entidad descubre la pérdida o el hecho dañoso de parte del empleado. ¿Qué significa? Que en ese momento la entidad descubre una pérdida, una merma, un desbalance en su contabilidad, en sus ingresos, cuando empieza, sin embargo, a investigar cuál fue la fuente y de dónde empezó a originarse, se va a dar cuenta que no fue en esa semana, probablemente puede haber sido meses atrás o a veces años atrás. Entonces, la póliza va a traer al presente la pérdida financiera que puede haber sido originada de un tiempo anterior y ese tiempo anterior se va a pactar en la póliza como la fecha retroactiva, ¿no? Ese es un amparo sumamente importante. Si no fuera así, si fuera una póliza por ocurrencia, ¿qué sucedería? Que el asegurado tendría que ver dónde empezó la pérdida, qué cantidad perdió en cada vigencia para reclamarlo. Y si es que tuvo la oportunidad de reclamarlo, si es que se enteró que ocurrió el siniestro en cierta vigencia, ¿no? Es por eso que este es uno de los beneficios importantes que tiene esta póliza. Javier, no sé si tú quisieras aquí apoyarnos con tu opinión al respecto, tu experiencia en el tema de siniestros de esta naturaleza. Sí, Milagros, gracias. Mira, en realidad tú has hecho un buen resumen con respecto a todo lo que está referido a las coberturas, ¿no? Y suscripción, ¿no? Y a mí me gustaría un poco de desarrollar ya un poco este tema, no sé si te corto un poco la exposición, pero a mí me gustaría desarrollar un poco el tema o desde la óptica de una vez descubierto el siniestro, en realidad, qué consecuencias trae. Obviamente tiene que ser reportado a la compañía de seguros y la compañía de seguros nombrará un ajustador para la evaluación del siniestro, ¿no? Entonces, en la práctica son muchos los documentos que se solicitan cuando el ajustador entra a analizar y a investigar
con respecto al siniestro, yo quería centrarme básicamente en 3 puntos. Es un poco la formalidad de la denuncia y de las investigaciones a nivel policial, fiscal y judicial en su momento. Los controles burlados que tú justamente también has hecho alusión de que deben haber políticas de control, ¿no? Un poco indagamos sobre los controles burlados y las medidas correctivas. Y otro también que tiene que ver bastante, sobre todo en las pólizas de 3D, es con el tema referido a la liquidación de beneficios sociales y la retención de estos, ¿no? Que ha traído trae muchas complicaciones a los propios asegurados con respecto a qué beneficios son los que deben retener, o si es legalmente posible retener los beneficios sociales una vez que se descubra un acto deshonesto. ¿Tú prefieres que yo desarrolle estos 3 puntos, digamos, en este momento, o prefieres continuar y luego yo continúo con los puntos a tratar? De acuerdo, entonces permíteme terminar un par de láminas más y por favor, sí, tu aporte con lo siguiente. Siguiente lámina, por favor. Gracias. Siguiente lámina. Entonces, el convenio 1, referido a deshonestidad, que es lo que vamos a revisar con detalle, ¿qué requiere? ¿No? Que la pérdida sea causada directamente, ¿por qué? Por actos deshonestos o fraudulentos de los empleados. Requiere, además, o permite que estos actos puedan ser cubiertos, ya sea que el empleado lo realizó solo o de manera conjunta con otros. Y requiere, mejor dicho, que la entidad pueda demostrar que ha habido una intención manifiesta por parte del empleado para causar este tipo de pérdidas, lo que conlleva naturalmente a limitar o a dejar de alguna manera claramente establecida, pues que la intención de la póliza no es cubrir errores operacionales, ¿no? Esta característica es diferente, digamos, en cuanto a la intención, en cuanto a la demostración de la ganancia ilícita para cada empleado. Esas son diferencias que vamos a encontrar en los diferentes condicionados y vamos a poder identificar cuál es la preferencia actual de suscripción que tienen los aseguradores con respecto al alcance del convenio 1 y cuál es la razón de ello, ¿no? Van a poder conocer cuáles son las diferencias entre un DHP 84, KFA 81 y NMA 2626. Antiguamente, habrá escuchado que tengo algunos años en el sector de seguros viendo este tipo de pólizas. Inicialmente el mercado daba ampliamente la cobertura con el DHP 84, pero luego, de acuerdo al performance que tuvo la cartera, mejor dicho, al desempeño de los siniestros, que afectó las carteras de los aseguradores, empezaron a acotarse ciertas coberturas. Hoy en día, reitero que estos condicionados son los mayormente usados en gran parte del mundo, muchos territorios a nivel mundial. Siguiente, por favor. Entonces, son garantías de la póliza, naturalmente, porque han habido siniestros. A falta de estos, que la empresa tenga una auditoría interna, que haya manuales de procedimiento y que las labores de cada empleado estén claramente establecidas. El tema de auditoría interna es supremamente importante porque hemos visto siniestros en que hay entidades que declaran que sí realizan auditorías a todas sus agencias, y a veces no es así. Entonces, en esa agencia más remota, en donde quizás hay un exceso de confianza con el personal, es ahí donde no se lleva a cabo la auditoría como la casa matriz piensa que ocurre. Es ahí donde es una puerta y han ocurrido siniestros a consecuencia de esa debilidad. Siguiente, por favor. Entonces, el formulario de solicitud va a requerir que la entidad llene aspectos relacionados al personal, a los valores que hay en exposición, los detalles de la cobertura que requiere, importantísimo el historial de reclamos, supremamente importante, ¿no? Para evitar de que la póliza luego no tenga inconvenientes con cancelación por reticencia. Y en cuanto a medidas de seguridad, estos son los aspectos que son recabados en el formulario de solicitud. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación, sí, lo dejo a Javier para que pueda explayarse en su ponencia. Ya, perfecto. Yo sí, efectivamente, quería centrarme en algunos puntos que tienen que ver propiamente con la liquidación del siniestro,
¿no? Ya Milagros nos ha expuesto cuáles son las coberturas, efectivamente, los criterios un poco de suscripción, y esto tiene, algunos de los puntos que voy a tratar tienen que ver bastante con los riesgos operacionales, básicamente, ¿no? Uno cuando solicita documentos como ajustador, en realidad pide una muy buena cantidad de documentación, y a veces esto genera un poco de fastidio al asegurado, porque piensa que se está pidiendo documentos hasta de más, ¿no? Y a veces llegan a 15 documentos, 13 documentos, ¿no? Que luego tienen que ser ampliados o tienen que ser aclarados. Yo quiero centrarme básicamente en lo que podríamos llamar tres que me parecen importantes. En realidad, obviamente no se agotan en estos, ¿no? Obviamente, una de las obligaciones que tiene el asegurado cuando descubre el siniestro es proceder a la denuncia ante la autoridad, ¿no? Nos ha pasado a nosotros como ajustadores, muchas veces el asegurado considera la denuncia haberla interpuesto solamente en la comisaría del sector, digamos, ¿no? Como si esto fuera suficiente para seguir adelante con la liquidación del siniestro, ¿no? Y esto no es exacto. Efectivamente, el primer paso de repente es presentar la denuncia ante la comisaría, pero obviamente luego ya tiene que formalizarse una denuncia ante la propia fiscalía, ¿no? Y aquí hay dos formas de ver las cosas. La fiscalía, la fiscalía lo que va a hacer es recibir todos los documentos y la denuncia de parte, digamos, presentada, y el fiscal lo que va a tener que hacer en base a esa consideración es evaluar si es que corresponde iniciar una investigación preliminar antes de formular una denuncia, una investigación preliminar que puede durar meses, es cierto, ¿no? Y luego de esta investigación preliminar, el juez puede concluir dos cosas: que efectivamente se ha podido identificar a los autores, se ha podido identificar que el hecho se ha denunciado es un delito, ¿no? Es importante porque, como decía Milagros, acá no es cualquier acto deshonesto, ¿no? Tanto en la póliza 3B como en la póliza 3D, ¿no? El acto deshonesto tiene que estar tipificado en el Código Penal, o sea, tiene que tener una condición delictual, ¿no? De lo contrario, no activa la póliza, ¿no? Entonces, es por eso es importante tener las investigaciones a nivel de investigaciones preliminares, o si es que ya hay acusación fiscal, mejor, ¿no? Es cierto que estos siniestros se atienden y puede durar la atención 6 meses, 8 meses, y en 6, 8 meses a veces, ¿no? Ni siquiera hay una investigación preliminar abierta o todavía está en curso, ¿no? No necesariamente es cierto que se va a reconocer la indemnización esperando que haya una sentencia, ¿no? O una acusación fiscal, pero definitivamente sí tiene que haber una indagación que va mucho más allá de una mera presentación de una denuncia en la comisaría del sector, ¿no? Es importante esto porque definitivamente hay que tipificarse el delito, ¿no? Para activar la póliza, y tiene que identificarse al deshonesto, ¿no? En las pólizas de 3D o en algunas pólizas se puede establecer de que no es necesario la identificación del deshonesto para que la póliza se active, lo cual es cierto, ¿no? Y se puede dar, ¿no? Se da en muchos casos donde efectivamente ha habido, como decía Milagros, un robo sistemático, una sustracción sistemática por parte del trabajador deshonesto durante 1, 2, 3 años, ¿no? Y durante 1, 2, 3 años, y obviamente esto genera que tenga que investigarse definitivamente, ¿no? El otro punto importante es que se sigue usando el tema de la palabra atestado policial, y algunos ajustadores también lo solicitan, ¿no? En el caso del atestado policial, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, que en realidad ya tiene buen tiempo, ¿no? Más que el atestado policial, lo que se requiere es esta investigación preliminar a nivel de fiscalía que comento, o ya propiamente la acusación fiscal, ¿no? Que es la acusación fiscal, no es otra cosa que la formalización de la denuncia ante el juez penal, ¿no? Otro punto también lo ha comentado Milagros, es sobre los controles burlados, ¿no? Tiene que haber una política de control de la empresa, ¿no? Y obviamente cuando nosotros solicitamos los documentos, pedimos, aparte de los documentos de auditoría, que el documento de auditoría incluya, en el caso del siniestro, incluya cuáles han sido los controles burlados y las medidas correctivas,
¿no? Y esto se ata mucho con todo lo que son las normas mínimas o las medidas mínimas de control, ¿no? Y acá la regla es que quien conoce mejor el riesgo, quien pueda administrar mejor el riesgo, sobre todo el riesgo operacional, es el mismo asegurado. Por lo tanto, la regla es que el asegurado debe tener sus propios sistemas de control para sus operaciones, ¿no? Ellos mejor que la compañía de seguros y ellos mejor que obviamente que los clientes y los propios trabajadores conocen cuáles son los riesgos creados por ellos en sus operaciones. Por lo tanto, la regla es de que es el asegurado el que tiene que poner todas sus medidas de control, sin perjuicio de estas medidas de control establecidas por el asegurado, sin perjuicio de ellas, ¿no? También la compañía a través de los propios condicionados o a través de las pólizas, si es que hay condiciones especiales, ¿no? Pueden establecer o establecen efectivamente medidas de control mínima, ¿no? Esto porque es importante, porque en alguna oportunidad, más de una oportunidad nos ha tocado casos en los cuales el asegurado ha cumplido con estas medidas mínimas de control. Sin embargo, cuando les pedimos a ellos los documentos, ¿no? Con los cuales elaboran sus propios sistemas de control o sus propias normas de auditoría, ¿no? Sus propios procesos para cada una de las actividades que realiza la compañía, encontramos que, por ejemplo, ellos mismos exigían, y esto se da, por ejemplo, más para empresas que no son del sistema financiero, pero sucede que la empresa de repente pone que como exigencia deben tener cámaras de seguridad en los depósitos donde tienen sus existencias. Sin embargo, algunos condicionados no mencionan cámaras de seguridad o la póliza no lo menciona, pero sin embargo sí lo menciona su propio reglamento, sus propias normas de control, ¿no? Entonces, el asegurado no puede, digamos, desligarse o decir, no, yo cumplí con las normas mínimas de control y por lo tanto, mi siniestro tiene que ser, no puede ser rechazado, ¿no? Porque si obviamente nosotros cuando pedimos los documentos de control, ¿no? Los manuales de control, encontramos que efectivamente esta persona o no se cumplió con esta medida de control, obviamente un siniestro podría tener problemas de cobertura, ¿no? Entonces, por ahí un poco este punto sobre las medidas de control, ¿no? Y muchas veces cuando nos dicen cuáles son los controles burlados también, ¿no? Porque cuando les pedimos cuáles son los controles burlados, a veces no hay controles, ¿no? Efectivamente, no hay una adecuada elaboración, ¿no? De los sistemas de auditoría, ¿no? Y genera justamente esto, ¿no? En muchos casos se dan por el exceso de confianza que se tiene al trabajador. Uno de los siniestros más importantes que a nosotros nos ha tocado ver de una deshonestidad de casi $1 millón, por ejemplo, es un caso de un trabajador que tenía cerca de 30 años trabajando para la empresa, ¿no? Entonces, había tal nivel de confianza, ¿no? Que se pasaron todas las medidas de control. No es necesario, y eso es importante tenerlo claro, no solamente es necesario tener un manual que me diga cuáles son las medidas de control, sino también que estas justamente se apliquen, ¿no? Y aquí se cumplieron todas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente había este riesgo moral del trabajador, ¿no? Y la compañía se vio sorprendida y gravemente perjudicada, ¿no? Otro punto que también me parece interesante es el referido a que en los condicionados se establece de que debe de retenerse los beneficios sociales, ¿no? Entonces, acá sí hay varios problemas de aplicación, ¿no? Porque obviamente en muchos casos, primero, ¿qué beneficios sociales son los que yo podría eventualmente retener, ¿no? Si yo liquido un trabajador por falta grave, porque yo ya determiné que ha cometido un acto delictual que está sujeto a investigación, ¿no? Al momento de despedirlo, yo voy a poder tal vez retener la CTS, ¿no? Una liquidación de beneficios sociales normalmente incluye 3 conceptos, ¿no? Es las gratificaciones truncas, ¿no? Las vacaciones truncas y las CTS truncas, ¿no? Sin embargo, lo que son las gratificaciones y las vacaciones por normas laborales, yo no puedo como empleador, aunque yo tenga la causal de falta grave, en este caso la comisión de algún delito, ¿no? Aunque yo tenga la causal de falta grave, yo no puedo retener estos 2 conceptos, ¿no? Es más, me corro el riesgo de que si los retengo,
normalmente voy a tener problemas de demandas laborales, voy a tener problemas de multas probablemente de la autoridad administrativa de trabajo, demanda de indemnización, incluso por denuncia calumniosa, si es que yo no llego a acreditar de que efectivamente el deshonesto cometió el delito, ¿no? Incluso problemas de tipo sindical, ¿no? Entonces, el tema de la retención de los beneficios sociales sí es siempre un tema muy, muy sensible. ¿Qué es lo único que yo puedo retener en realidad una vez que imputo la falta grave al trabajador? Es la retención de la CTS, ¿no? Y bueno, este es un procedimiento en el cual yo al depositario, que es el banco de la CTS, le tengo que comunicar de que ha habido un despido por falta grave, ¿no? Y que retenga estos fondos, ¿no? Ya que yo voy a iniciar una acción legal. La acción legal yo tengo, como empleador, yo tengo 30 días para demandar ante el juez laboral, ¿no? Una demanda de indemnización, ¿no? Siempre y cuando yo tenga yo acredite dos supuestos: la comisión de la falta grave y que me haya obviamente causado un perjuicio económico, ¿no? Entonces, estos puntos son bastante relevantes, sobre todo porque ya poniéndonos un poco de cara al asegurado, el asegurado dice, oye, yo no sé exactamente quién ha podido haber sido, ¿no? O yo no puedo en este momento imputarle la falta grave porque yo sospecho que esta persona es el deshonesto, pero claro, si yo voy a liquidarlo, yo tengo 48 horas desde que se extingue el vínculo laboral, tengo 48 horas, tengo 2 días para pagar los beneficios sociales. Y en 2 días no hay forma de que yo pueda acreditar la comisión del delito, por lo menos ante una autoridad, ¿no? Entonces yo no, me corro un riesgo como asegurado y como empleador de hacer retenciones que, aunque tengan un cierto sentido de justicia, ¿no? El problema es el riesgo al cual puedo estar sometido si es que retengo indebidamente estos beneficios, ¿no? Lo otro que es importante también comentar es que el asegurado, por ejemplo, no debe nunca transar con el deshonesto, ¿no? O sea, si el asegurado transa con el deshonesto y establecen una modalidad de pago, ¿no? Porque le da pena al trabajador y lo ve que se ha arrepentido, ¿no? Y establece algún tipo de forma de pago, sea en 12 meses, en 10 meses, en realidad esto ya deja de convertirse en un delito para pasar a ser una deuda de tipo civil, ¿no? Y obviamente se queda sin cobertura también, ¿no? Y eso está bastante claro en todos los condicionados, ¿no? Es un poco lo que quería comentar, Milagros. Yo no sé si de repente hay alguna consulta o alguna duda de parte de los participantes. No, Javier, muchas gracias. Por lo que explicas, pues revelas lo importante que es la participación de un ajustador con experiencia en ese tipo de pólizas y más aún bajo el convenio 1 de deshonestidad, por cuanto esperar en Perú, bueno, esperar que se judicialice y se dictamine finalmente en un caso de deshonestidad, pues puede pasar muchísimo tiempo. Entonces entra la pericia, la experiencia del ajustador de la mano con los hallazgos policiales para poder identificar con rapidez si efectivamente pues, es un riesgo cubierto por la póliza, ¿no? Y quisiera preguntarte, Javier, en tu experiencia, los casos de deshonestidad que has visto que han ocurrido, ¿ocurren principalmente por falencias en los controles de las entidades o porque son los empleados demasiado creativos que logran burlar controles estrictos que pueda tener una entidad? ¿Qué es lo que ves habitualmente? A ver, yo veo de los dos casos bastante. Digamos que en lo que cuando son empresas relativamente pequeñas, a veces los documentos de gestión no los tienen tan elaborados, ¿no? Entonces, ahí uno ve que digamos que no han habido unas adecuadas medidas de control y han sido fácilmente burladas tal vez por la confianza que hay con el trabajador, ¿no? Pero yo creo que hay dos causas súper importantes acá.
Uno, que es efectivamente las indebidas medidas de control, ¿no? Y otro que también siempre es importante y que se ve bastante es la confianza que se genera, ¿no? Al final, en estas empresas, esta empresa que comento yo de esta deshonestidad bastante, de un importe bastante alto, es una empresa importante, ¿no? Que tenía medidas de control para todo, ¿no? Pero esta persona tenía tantos años que de alguna manera las medidas de control con respecto a esta persona se comenzaron a quedar un poco laxas, ¿no? Entonces uno veía efectivamente que habían procesos, ¿no? Procesos de control para cada actividad, más aún, efectivamente, como tú has mencionado, para que ningún trabajador tenga desde el inicio de la operación hasta el final el manejo exclusivo, ¿no? Sin embargo, acá se obviaron estos puntos y efectivamente se terminó acumulando en el tiempo, porque esto transcurrió en varios años, no fue un acto deshonesto de un solo acto, ¿no? Pero son básicamente estas dos, ¿no? Pueden haber medidas de control que se ven vulneradas, ¿no? Como digo, por la confianza que se genera hacia un trabajador determinado, ¿no? O también puede haber estos actos deshonestos porque no existen las medidas de control suficientes, ¿no? Por eso cuando decimos y cuando preguntamos dentro de los documentos que solicitamos cuáles han sido las medidas de control burladas y cuáles son las medidas correctivas a tomar, ahí saltan muchas cosas, ¿no? Porque cuando nos dicen, la medida correctiva va a ser que ahora voy a, no sé, a mandarlo de vacaciones cada 15 días, cuando eso está, pues normalmente está en los propios condicionados, ¿no? O no va a salir Perdón, 30 días ¿no es cierto? Entonces, ahí comienzan a saltar que efectivamente, o nos confirma que efectivamente ni siquiera se pudieron cumplir con las normas mínimas de control, ¿no? Y más aún en empresas medianas o relativamente chicas, porque ahí, digamos, el tema de recursos humanos, las áreas de auditoría pueden terminar incluso hasta onerosas para el asegurado, y de repente por ahí es que también se vuelve un poco más menos exigente, ¿no? De acuerdo, gracias, perdón, tengo Javier. unas preguntas. Tengo una pregunta que dice, ¿cómo nace el seguro 3B y qué tanto se usa en el Perú? Mencionamos justo al inicio, casi al inicio de la presentación, que es un producto bastante antiguo, ¿no? Nació en el año 1911 y desde ahí se ha ido masificando mundialmente y es un producto largamente conocido en realidad, reitero, a nivel mundial. Tengo 30 años de trayectoria y empecé mi experiencia en seguros con líneas financieras. Entonces, el condicionado más antiguo que en este momento estamos utilizando fue gestado hace cerca de 40 años, ¿no? Y es el condicionado que se sigue utilizando, combinado con otros productos, pero se sigue utilizando. Más o menos eso te puede dar una idea de qué tan antiguo es. Y reitero, independientemente del tipo de servicio financiero que brinde la entidad chico, la empresa chica, pequeña, este es el producto adecuado, sin ningún temor, y particularmente me refiero a aquellas cooperativas o cajas que todavía no se animan a contratarla. Y una pregunta 2, a ver, ¿cuál ha sido el siniestro más grande registrado en 3B? Uy, a ver, mi experiencia, hemos escuchado casos de más de $1.000.000, más de $1.000.000, ¿no? Son casos, no son muchos definitivamente, pero cuando ocurren son contundentes, y a eso me refiero de que esta póliza es una póliza que sirve para amparar siniestros de severidad, ¿sí? Los deducibles que a veces se requieren van de la mano con los controles mínimos que se esperan que las entidades tengan. En mi trayectoria sí, he visto siniestros de más de $1.000.000 y recuerdo casos en donde contrataban productos similares a empresas portavalor y las pérdidas incluso eran mucho más altas, ¿no? Mucho más de $1.000.000. Hay otra, dice, ¿solo se cubren riesgos operaciones en 3B?
Sí, básicamente ese es el interés asegurable, son los riesgos operacionales relacionados con los sistemas, con las adolencias de procedimientos, de procesos que pueden originar falsificación de documentos, fraude de terceros, fraude de empleados principalmente. Ok, esas son las preguntas. Muy bien, gracias. Solamente para agradecer nuevamente su participación y va a ser para mí mucho gusto poder compartir humildemente la experiencia que tengo en líneas financieras y poder colaborar en brindar, expandir este conocimiento a aquellas personas que estén en el ámbito de seguros. Muchas gracias. Gracias a ti, Milagro, gracias, Javier, por la participación, y también a todos los invitados, invitarlos a que se inscriban en el curso de líneas financieras que está iniciando el 3 de agosto. Muchas gracias, buenas noches.